Aquí no queremos intervención militar y por eso velamos por el TIAR. Aquí hay un conflicto interno, eso es otra cosa que hay que decirlo, porque dicen, no, que esto va a pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas si se encuentra un enfrentamiento entre dos países distintos. No, esto es un problema interno de Venezuela, que nosotros queremos resolver en Venezuela. Y la misma Carta de las Naciones Unidas establece que cuando es un problema interno no interviene el Consejo de Seguridad, y al no intervenir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eso corresponde a los cancilleres del TIAR, que no es toda la OEA, sino los miembros signatarios o las partes contratantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y las decisiones se toman con la mayoría más uno. Es decir, si son 18 los integrantes, con 10 integrantes y basta. Lo van a aceptar. Lo van a aceptar. Ahora, pero fíjate tú, ya va, Napoleón. Ya están aceptados. Sí, ya un previo, porque el TIAR contempla varias medidas, es decir, ruptura diplomática, cese de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, bloqueos, ya todo eso ha ocurrido. El 14 de agosto, Napoleón, el profesor Andrés Megravi y mi persona acudimos al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar una interpretación sobre el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es decir, que aclarara a la opinión pública con vista a unas declaraciones de Gustavo Tarre, de Gustavo Tarre, diciendo que primero se tenían que agotar algunas vías, estas vías diplomáticas, estas vías que no constituyan una coalición armada, una fuerza armada. Ya todas esas vías se han agotado. ¿Qué le pedimos al TSJ? Mire, aclare este punto, esta medida, este artículo 8, si en realidad lo que debe venir en este momento es la conformación de una coalición militar interamericana. Todavía no se ha pronunciado, probablemente entre hoy, las próximas horas y mañana debe producirse alguna sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en la Sala Constitucional. ¿Qué quiero decir con esto, Napoleón? Aquí, por supuesto, los términos de la diplomacia muchas veces no, siempre son, casi siempre es para recoger los vidrios. ¿Ok? Después que todo está roto, viene la diplomacia. Yo no solamente de recoger los vidrios rotos, que ya bastante vidrio roto hay, sino de evitar más muertes. Porque aquí todos los días hay muertos por hambre, por enfermedad o por lo que sea. Y entonces, ¿cuántos muertos hacen falta para que la comunidad internacional o los países, sea Colombia, Brasil, se den cuenta? ¿Y cuántos muertos hacen falta para que los que todavía de buena fe aquí en Venezuela, hay gente de buena, muy buena fe, la mayoría que apoya a los pasos de Guaidó son de muy buena fe, porque también hay que decir esto. A mí me choca a veces cuando yo hablo con un amigo mío y dice, Guaidó sabe lo que está haciendo. Guaidó está asesorado por los Estados Unidos. Tranquilo que el tiempo lo está calculando perfecto. Falso. El tiempo no lo está calculando perfecto. Yo fui para la frontera, ¿vale? Cuando la ayuda humanitaria iba a entrar sí o sí. Allí hubo muertos, allí hubo detenidos, ahí hubo personas que perdieron muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a sacar a la gente si no estamos seguros de lo que estamos haciendo? Por eso yo no estoy tan convencido que esté seguro en el cese de la usurpación asesorada por los Estados Unidos, porque uno de los principales sorprendidos fue Iván Duque cuando se enteró de las conversaciones en Oslo, ¿o no? Porque, cónchale, ¿cómo tú vas a conversar con las mismas personas en Noruega que fueron los que supuestamente pacificaron a Colombia? Y ya vimos lo que ocurrió con la ruta noruega en Colombia, que ya los guerrilleros nuevamente, que nunca dejaron de ser guerrilleros, lo que ganaron fue una plata allí, unos curules allí, y que no entregaron ninguna armas, sino una chatarra, una cosa ahí que no servía. Entonces seguían delinquiendo. Mire, hermano, ¿cómo justificamos? O cómo, es que expliquemos la lógica. ¿Cómo Venezuela se va a mantener con 500,000 barriles de petróleo diario?
aquí entra dinero por otro lado. Pero no lo estoy diciendo yo, lo han dicho personas, analistas, cómo se maneja la cosa aquí, la bolsa ya, cuánto es el dinero que puede desplazarse en el mundo. Aquí esto lo debe estar manteniendo otra fuente de ingresos distinto al petróleo. Quizás las vías no convencionales, los metales preciosos, el uranio, el petro, lo otro, el oro, que no se sabe quién es el que tiene el monopolio, ni nunca se declara qué es lo que sale y qué es lo que entra, mejor dicho, qué es lo que sale, porque no entra nada. Aquí no entra nada en Venezuela, aquí todos se lo llevan y siguen llevándolo. Con el oro están financiando el terrorismo. Sí, entonces yo lo que quiero, mira, para volver al tema de la intervención, que yo lo que quiero es que cese la intervención de Cuba o la injerencia de Cuba. La rusa, ya los chinos se están un poquito medio alejando porque son más pragmáticos que estas dos anteriores, ¿no? Entonces, ya cuando dice no a la injerencia, claro que yo estoy de acuerdo con la no injerencia. La autodeterminación de los pueblos, ¿quién no va a estar de acuerdo con la autodeterminación de los pueblos? Lo que yo no estoy de acuerdo es con la autodeterminación de las tiranías, ¿ok? Los estados la conforman tres elementos: territorio, población y poder. El poder puede ser democrático o tiránico, que es el que tenemos acá en Venezuela, tiránico. Cuando hablamos de autodeterminación de los pueblos, es de los ciudadanos y no de quien ejerce una representación no legítima en Venezuela, aunque esté reconocida por otros países como es Nicolás Maduro. Y reconocido Juan Guaidó por 53, 60 países. Pero ¿qué haces tú con el reconocimiento expreso de 60 países, como es Juan Guaidó, si en realidad no ejerce las funciones de presidente de la República? Entonces, yo creo que aquí lo que estamos llamados, Napoleón, es a sincerarnos todos, a decir las cosas como son, nos gusten o no nos gusten. Lo primero que tenemos que reconocer sin complejo es que solos no vamos a poder salir de esta tiranía. Segundo, que la salida no va a ser convencional o por las buenas. Y tercero, yo creo que hay mucha gente con el vestido de opositor cuando en realidad tiene muchísima deseo de que estos locos, sinvergüenzas y terroristas, malandros, se mantengan en el poder. Es decir, no están muy interesados en el cese de la usurpación, sino en el mantener la cohabitación. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la conformación de una coalición militar internacional para enseñarle los dientes y el músculo a los bandidos, porque mientras tanto ellos van a seguir haciendo de la suya porque no van a sentir ninguna amenaza creíble, ¿ok? Veraz. La única amenaza que ellos puedan sentir es cuando diga Colombia, Brasil y Estados Unidos, no, y muchos militares venezolanos, porque eso es otra cosa, que deben estar por varias partes del mundo, decir, nos estamos conformando en coalición, no para golpes de Estado, porque ya existe un golpe de Estado, no para asesinar a nadie, sino para hacer respetar los derechos ciudadanos, hacer respetar los derechos humanos y restablecer la democracia en Venezuela. Ese es el verdadero significado. Por eso no hay que escurrir ese bulto, porque si tú no puedes, Napoleón, yo puedo, que somos civiles los dos, y lo que podemos tener es las armas de los demócratas, que es la palabra dicha o la letra impresa. Tenemos, y la razón no la podemos imponer con la palabra, porque estamos frente a unos energúmenos, unos terroristas que no entienden de razón, sino de intereses que no son democráticos, sino intereses económicos o perversos. Por Dios, para eso existen los organismos policiales, para eso existen las Fuerzas Armadas, que no tenemos en este momento en Venezuela. Bueno, tenemos que buscarnos una fuerza para hacer respetar el orden y el Estado de Derecho. Simón Bolívar buscó gente afuera, inclusive pagaron a los ingleses para que vinieran a ayudarlo. Vamos a estar claros. Y Simón Bolívar y los lanceros venezolanos, cuando fueron a Colombia, o bueno, lo que no se llamaba Colombia en ese momento, cuando fueron a lo que hoy es Perú, lo que es Bolivia y demás, eran unos extranjeros que iban a liberar un país. Cuando los rusos y norteamericanos, entre otros y muchos latinos, ¿no?, entraron por Normandía, unos y por la frontera